Mientras el mundo parece desmoronarse, la mayoría de la gente pues continúa con sus vidas, ajenas a lo que está pasando. Es verdad, ¿eh? Como muchos, si algún medio les acerca un micrófono cuando salen de un comercio, aseguran que aplicarán boicot a los productos norteamericanos. En fin, ese es el nivel. Pero la realidad que transmiten los medios, curiosamente, aquellos que tanto critican el alarmismo, que llaman catastrofistas a los que alertan de situaciones económicas graves, hoy son los que encabezan sus informativos, sus tertulias y sus meriendas con palabras de auténtica guerra mundial. Son los que hoy comparan este viernes con el Jueves Negro de 1929 o que aseguran que Trump ha desatado casi el final de la civilización. ¿Tienen razón? ¿Es exactamente así? Ya os adelanto que no del todo. Que vienen tiempos complejos, por supuesto. Que vamos a pagar los de siempre, también. Que era algo que ya venía, tal vez. Pero que de esta saldremos, por supuesto. La clave no es lo que está pasando ahora, sino lo que harán esos de la aristocracia política con el momento que vamos a vivir. Una crisis prolongada no sirve para acelerar sus políticas de control, de dependencia, de subyugación social. Una crisis larga en el tiempo les complica mucho ejecutar sus herramientas, pero un shock es ideal. Pensad en la crisis sanitaria, pensad en la explosión de la burbuja inmobiliaria, pensad en la invasión de Ucrania. Los detonantes son el tema, no los aranceles, el pánico en los mercados o cualquier otro cisne negro. Quédate, porque hoy voy a examinar la situación actual desde múltiples ángulos. Voy a contextualizar las medidas dentro del marco económico global y voy a evaluar, en la medida de lo posible, sus posibles implicaciones a corto y largo plazo. Aunque la volatilidad inicial ya ha sido significativa, es necesario analizar si estamos ante el preludio de una crisis sistémica o ante un reajuste que, aunque sea doloroso, podría formar parte de una transformación económica mucho más amplia y que ya estaba en marcha antes de estos anuncios. No te vayas, que lo de hoy también te interesa. La propuesta de Donald Trump de imponer aranceles generalizados del 10% a todos los productos importados, incluso al 60% casi, específicamente a los productos chinos, pues ha provocado una inmediata reacción negativa en los mercados globales, y no es para menos. Esta respuesta se debe principalmente a la magnitud, el alcance de esas medidas, que representan un cambio radical en la política comercial internacional de las últimas décadas. Ha cambiado todo. El anuncio, realizado sin una gradualidad o negociación previa visible, pues ha generado muchísima incertidumbre sobre el futuro del comercio internacional, que, como sabemos, es el pilar fundamental de la economía globalizada de hoy en día. Y el pánico, pues, se ha desatado. Pero es importante recordar que los mercados financieros reaccionan siempre con extrema sensibilidad ante cambios en las políticas que puedan afectar precisamente al comercio internacional, que es el conducto por donde circula todo. Esa volatilidad no es excepcional, sino que es una característica estructural de los sistemas contemporáneos. Los mercados tienden a sobrereaccionar ante noticias disruptivas, especialmente cuando éstas provienen, obviamente, de la mayor economía del mundo y afectan a las cadenas de suministro globales, como es el caso. La caída inmediata en los índices bursátiles lo que hace es recalcular instantáneamente los riesgos de todo esto más que una evaluación ponderada de impactos reales a largo plazo. Funciona así. Tras la conmoción inicial, pues algunos analistas están por ahí aportando perspectivas, ya algunos, más moderadas, mientras que otros están hablando de que todo está en rojo y que el dinero se va de los mercados como si no hubiera un mañana. ¿Qué lo parece? Dicen que hay una explicación que deberíamos atender. El impacto real de los aranceles dependería de múltiples factores, incluyendo su implementación efectiva, duración, excepciones sectoriales y de la capacidad de adaptación de cada una de las empresas. Históricamente, los anuncios de medidas extremas han servido muchas veces como posiciones iniciales para negociar más que como políticas definitivas. Las cadenas de suministro globales, aunque se verán afectadas, ya han demostrado muchas veces resistencia y capacidad de adaptación en otros episodios con mucha más tensión comercial que ahora, como la primera fase de la guerra comercial entre Estados Unidos y China durante el primer mandato de Trump. De hecho, la historia económica ofrece ya varios episodios que pueden servir o como puntos de comparación para evaluar la situación actual. La guerra comercial del 18 y el 19 entre Estados Unidos y China provocó volatilidad en los mercados, bastante, pero no desencadenó una crisis económica global, y eran las dos potencias más importantes del mundo.
Más atrás en el tiempo, incluso, las medidas proteccionistas que se implementaron durante la década de 1980 por Estados Unidos contra Japón generaron tensiones, pero fueron seguidas a continuación de negociaciones, acuerdos, todo eso lo modificó. Sin embargo, el escenario más preocupante sería una evolución hacia una guerra comercial generalizada, que todo puede ser, no digo que no, donde múltiples actores implementen pues medidas proteccionistas, yo para ti, tú contra mí. En tales circunstancias, el comercio mundial podría contraerse de manera significativa, afectando el crecimiento global. Eso es posible, ese es el miedo, especialmente en economías muy dependientes del comercio exterior. En Europa también nos pasaría. Este escenario, que recuerda parcialmente la situación de la década de 1930, aunque con un contexto significativamente distinto, es algo a lo que volveré más tarde, porque esta misma tarde he escuchado barbaridades importantes de aurora boreal. Pero como os digo, eso lo voy a comentar un pelín más tarde. Porque la definición de las medidas arancelarias como un suicidio económico está ganando prominencia en muchos círculos académicos y mediáticos. Los detractores de todo esto, los más acérrimos, argumentan que Trump es un demente, un ignorante y que en una economía globalizada implementar barreras arancelarias significativamente pues genera efectos muy contraproducentes para la propia economía precisamente de los Estados Unidos. Pero aseguran los que lo defienden que el aumento de costos para las empresas que dependen de insumos importados, la probable propuesta recíproca de estos países y el impacto en el poder adquisitivo de los consumidores van a poder o podrían constituir un triple golpe en esa economía. Es como si nadie, consideran alrededor de Trump, que es el presidente del país que más premios Nobel de Economía tiene por metro cuadrado, pues ha sido incapaz de asesorar correctamente a este hombre. Por otro lado, los defensores de estas políticas argumentan que todas ellas representan una respuesta necesaria ante los desequilibrios comerciales persistentes y ante las prácticas comerciales que consideran injustas. Pues desde esa perspectiva, el suicidio sería continuar con un sistema que ha ido erosionando la base industrial de Estados Unidos y generando dependencias estratégicas en sectores clave. No sé, como os decía, yo llevo todo el día escuchando algo que ya relaté en un vídeo anterior. Porque desde esa perspectiva, el paralelismo entre las medidas propuestas por Trump y la infame ley Smoot-Hawley de 1930 que elevó los aranceles a más de 20.000 productos importados en plena Gran Depresión no es exacto. Como dije en otro vídeo, esa comparación hay que matizarla. A diferencia de lo que algunos comentaristas sugieren, Smoot-Hawley no causó la Gran Depresión, que parece que sea así, que ya estaba en marcha esa Gran Depresión cuando la ley fue aprobada. No obstante, la mayoría de historiadores económicos coinciden en que sí agravó la situación al provocar represalias internacionales y en reducir el comercio mundial. Pero la diferencia fundamental ahora radica en el contexto. Mientras que Smoot-Hawley de 1930 se implementó como respuesta a una crisis ya existente, las medidas actuales se proponen en un momento de relativa estabilidad económica, aunque con signos preocupantes en el futuro. Esa distinción es fundamental para entender probablemente lo que va a pasar a partir de ahora. Pero lo que nadie está leyendo, y me estoy desgallitando en este asunto, es que en un análisis más profundo, especialmente escuchando el completo de las declaraciones de Trump, no los titulares de las tertulias show, se revelarían matices importantes y que están pasando, yo diría que desapercibidos. Ayer lo dije en televisión. Von der Leyen habla de impacto, utiliza incluso, yo creo que palabras colosalmente catastróficas, porque parece que es que nos va a pasar algo terrible. ¿Nos quiere asustar o qué es esto? En las últimas semanas, Europa ha iniciado todo un discurso de somos un continente, un solo ejército, una sola moneda digital. ¿Acordaos de esto? Sí. Porque esto saldrá. Todo a cambio de seguridad, de soberanía. Todo esto tiene un mismo... Van a aprovechar, ya que pasaba el Pisuerga por Valladolid, para vendernos potencialmente el euro digital como un elemento de defensa comercial, económica, para no depender de las grandes empresas americanas financieras tipo Visa, tipo Mastercard, todo esto. Yo en esa batalla veo que nadie está atendiendo a algo que pondría a Trump en otro lugar, no en el de un zumbao que está haciendo cosas que nadie comprende y de que ha roto con el mundo, no solo con Europa, con el mundo, ¿no? Le ha metido un 10% de aranceles a una isla donde solo viven pingüinos. ¿Qué pasa? ¿Que se ha vuelto loco? No tanto. Y aquí es el asunto. Y seguramente si tratáramos las cosas exactamente en la medida en la que está, lo entenderíamos mejor. Donald Trump puede estar preocupado porque la industria norteamericana
automovilística tiene problemas con respecto a déficit comercial. Puede estar preocupado porque se cierran y hay un incremento de desempleo y lo que quiere es recuperar todo eso de alguna manera pues con una política proteccionista. Pero la mayor preocupación que tiene ahora mismo Estados Unidos es que le vencen 8 trillones de dólares de deuda. 8 trillones este año, el 31% de toda la deuda que tienen. Si tú tienes que pagar eso, si tú tienes que pagar no, pero por lo menos que te la vuelvan a financiar, necesitas que te bajen los tipos de interés. Los tiene altos. Si consigue que la Reserva Federal de Estados Unidos baje los tipos de interés y solo los bajará ante una recesión, solo los bajará si se para la economía de Estados Unidos, lo justo. ¿Esto para la economía? Esto puede pararla. De hecho, lleva bastantes cosas hechas, con esto acabo, bastantes cosas hechas para que se pare un poquito la economía. Mucho ruido, mucho conflicto, mucho barullo, mucho esto fango. Es alucinante. Mar Vidal está contando, porque la gente está hablando de que la locura, entiéndanme, la locura de todo tipo de decretos y de cosas perseguiría en parte un intento de ralentización de la economía. Porque si ralentizas la economía, la FED no quiere bajar los tipos de momento porque cree que todavía no están en condiciones, porque hay todavía un peso inflacionario, esto es una tensión inflacionaria, pero si consigue que la economía se frene, podría ser una opción, entonces la Reserva Federal no tendrá más remedio que bajar tipos para estimularla. Si baja tipos puede renovar, puede volver a renegociar esos 8 trillones, que es que se dice rápido. ¿Tú crees que hay una espada de Damocles muy grande, que no se está hablando de ella, que es lo que hace que Trump se comporte así? Es que esto ya ha pasado otras veces. Bueno, y lo único que está haciendo es doctrina Monroe, 1823. Es decir, paso de Europa, me centro en lo mío, refinancio los problemas que tengo e intento subsistir. Es que cuando Trump menciona que el enfermo está estabilizándose, podría estar refiriéndose a la economía estadounidense como un paciente que ha sido sometido a tratamientos inadecuados, políticas comerciales permisivas, según su visión, y que ahora requiere medidas correctivas drásticas. Esa metáfora médica, no sé, a mí me sugiere una visión donde el proteccionismo no es un fin en sí mismo, sino tal vez una medicina amarga pero necesaria para restaurar lo que considera un equilibrio económico perdido. El lenguaje utilizado por Trump a veces indica una conceptualización de la economía nacional como un organismo que debe ser sanado mediante intervenciones directas, alejándose de la ortodoxia del libre comercio y que ha dominado el pensamiento económico internacional en las últimas décadas, y hacerlo de este modo. La administración Biden llevó a Estados Unidos a una deuda que ha alcanzado niveles históricos. Se estima que está en los 36 trillones de dólares americanos. Y como lo más preocupante es la estructura de esa deuda, como os decía, cerca del 31% del total, casi 8 trillones, tienen vencimientos este año, los aranceles podrían formar parte de una estrategia para gestionar esa deuda de dos maneras. Primero, generando ingresos adicionales y quizás también ralentizando la economía lo suficiente como para que la Reserva Federal se vea obligada a bajar tasas de interés, lo que reduciría significativamente el costo de refinanciar esa colosal deuda gubernamental. Y de momento, solo con ese comportamiento, y sería interesante que la gente lo supiera, y la devaluación del dólar significativa, y además si consigue que la inflación suba, que va a pasar, el coste de esa deuda será muy inferior y menos problemática. Decirle a los americanos que va a parar la economía para pagar eso no es fácil de explicar. Lanzar un mensaje nacionalista de protección, sí. Pensemos en eso, porque hoy Estados Unidos ya se financia por debajo del 4% en todos los vencimientos de la curva. Apenas una semana atrás lo hacía al 5% y, teniendo en cuenta que debe refinanciar esa enorme cantidad de trillones en vencimientos, podemos admitir que la jugada de Trump a corto plazo para reducir el déficit pues es una obra maestra. No hay otra. Fijaros en otro detalle, que el índice Bernardos indicaba que sería una debacle hoy, el Bitcoin, pero está subiendo y sigue por encima de 80.000 dólares tras ese ajuste del mercado. Es curioso, ¿verdad? Pero volvamos, la estrategia subyacente a estas medidas arancelarias parece ser la creación de palancas de negociación bilateral con diversos socios comerciales. A diferencia de enfoques multilaterales que privilegian foros como la Organización Mundial del Comercio, Trump ha expresado repetidamente su preferencia por acuerdos país por país donde considera que Estados Unidos puede maximizar su poder negociador. Ese enfoque lo que refleja es una filosofía de negociación empresarial que aplica a las relaciones internacionales, crea presión para forzar concesiones, establece posiciones iniciales extremas para lograr compromisos, intermedios y favorables, y negocia separadamente con cada contraparte para evitar que éstas formen un frente común.
La metodología se basa en la premisa de que el tamaño del mercado estadounidense otorga un poder de negociación asimétrico que debería ser utilizado de forma agresiva. El éxito de esta estrategia, yo no la comparto mucho, dependerá de la capacidad de la Administración para gestionar simultáneamente todos esos frentes de negociación y evitar una escalada incontrolable, mitigando los efectos negativos domésticos durante todo ese proceso. Ya veremos qué dice la gente. La experiencia de la primera guerra comercial con China sugiere que lograr esos objetivos puede ser más complejo de lo previsto, si las negociaciones bilaterales no producen los resultados esperados y de una manera más o menos rápida, mantener los aranceles elevados va a complicar significativamente el panorama económico de Estados Unidos y del resto del mundo. Existe una relación directa entre el proteccionismo y la inflación que no pueden desestimarla. Los aranceles incrementan los costos de importación, que típicamente se trasladan parcial o totalmente a los precios finales del consumidor. Y ese efecto inflacionario, al final, sería particularmente problemático en el contexto que estamos, en el actual, donde muchas economías avanzadas pues ya se enfrentan a presiones inflacionarias, muchas veces mitigadas por una nueva manera de contabilizarla, pero que las políticas monetarias expansivas que hemos vivido y las disrupciones en las cadenas de suministro no hacen más que ampliarla. El incremento de precio resultante de esos aranceles podría forzar a los bancos centrales a mantener políticas monetarias restrictivas por más tiempo, complicando la gestión macroeconómica. Y encima, adicionalmente, los aranceles tienden a reducir la competencia externa. Claro, no tienes que competir con nadie. Y permite a los productores domésticos incrementar sus precios, lo que amplifica el efecto inflacionario otra vez. Esa dinámica es lo que podría resultar en una espiral de precios difícil de controlar por mucho que tenga otras expectativas Donald Trump. La posición europea en esta situación es compleja, debido a los desequilibrios sectoriales que tenemos ya nosotros con Estados Unidos. En el sector industrial, Europa, especialmente Alemania, mantiene un superávit comercial significativo con Estados Unidos, lo que le va a hacer vulnerable a esos aranceles, sobre todo en ese ámbito. Las exportaciones de coches, de automóviles, de maquinaria, de productos químicos europeos, todo eso va a verse severamente afectado por las medidas propuestas. Y esa vulnerabilidad, además, explica parcialmente, yo creo, la cautela inicial en la respuesta europea que no acaba de definirse, a pesar de todas las declaraciones sobre posibles medidas que serán contundentes. El sector industrial europeo está muy presionado por los costes energéticos elevados y competencia global. Todo eso va a sufrir bastante en una guerra comercial abierta. Y en contraste, tenemos a Europa manteniendo un déficit en el comercio de servicios con Estados Unidos, pero de otro modo. Nosotros ahí nos va a costar, porque esa asimetría complica cualquier estrategia de represalia. Ellos exportan hacia nosotros muchos más servicios que nosotros hacia ellos. Por eso que subir los aranceles nosotros a sus productos nos encarecería los servicios. La Unión Europea aquí probablemente va a intentar evitar esa escalada, es lo que interpreto, por eso no acaban de salir de forma rápida y buscarán negociar mientras se preparan medidas que focalicen o maximicen la presión política más que la económica y posiblemente dirijan a sectores en estados electoralmente importantes de la administración estadounidense para forzar allí. Ya veremos lo que hacen, no lo tengo muy claro ahí. La pregunta sobre si estamos ante una crisis bíblica o no debería de situarse en un contexto mucho más amplio. La tensión comercial emerge ahora como un telón de fondo muy preocupante porque hay una crisis de deuda mundial, particularmente aguda en Estados Unidos, con unas reglas fiscales europeas que no cumplen ni Dios y además se hacen trampas al solitario anunciando que no contabilizarán esa deuda cuando sean gastos en defensa y que, por cierto, serán los más grandes jamás ejecutados. Y es que el mundo no se ha deteriorado hoy. El mundo ya se enfrentaba a 3 problemas estructurales independientemente de la cuestión arancelaria. El primer punto es que había una emisión descontrolada de deuda con inflación en diferido que ha creado una burbuja financiera global cuyo desenlace, aunque pospuesto, pues parecía inevitable. Los bancos centrales se encuentran atrapados entre la necesidad de controlar la inflación y evitar una crisis de deuda. Eso estaba ya ahí. 2. La robotización y automatización acelerada están transformando radicalmente los mercados laborales y están creando desplazamientos que las estructuras económicas de hoy no están preparadas para absorber adecuadamente. Eso también venía. Y 3. Las decisiones geoestratégicas recientes que han desestabilizado el orden económico internacional han fragmentado las cadenas de suministro varias veces y están revirtiendo décadas de integración económica global.
Y esos factores, esos tres, sugieren que, más que causar una crisis, los aranceles podrían estar acelerando un reajuste económico que ya estaba en marcha. ¿Igual podemos hablar ya de gran reseteo? Pues no, esperad un poco que os lo explico al final. Porque esa es la cosa. Los aranceles, desde esta perspectiva, serían catalizadores más que causas de una transformación que muchos analistas consideran ya inevitable. Se consideraba ya inevitable. La pandemia, las tensiones geopolíticas y ahora las fricciones comerciales estarían acelerando un proceso de reorganización económica global cuya necesidad ya era evidente con los desequilibrios acumulados que llevábamos durante décadas. A pesar de la caída inicial en los mercados, Trump ha declarado, yo diría que confiadamente, que los mercados y el país despegarán pronto. Esta narrativa de dolor a corto plazo, por ganancia a largo plazo, intenta reinterpretar la volatilidad no como un fracaso de la política propuesta, sino como una validación de esa necesidad. La premisa subyacente es que el sistema actual es insostenible y que cualquier transición hacia un modelo más equilibrado inevitablemente generará turbulencias temporales. Las respuestas iniciales de diversos gobiernos lo que hacen es reflejar la dificultad de abordar este desafío multidimensional. Estamos en manos de gente muy mediocre, en todas partes, asustadiza, y que no quieren gestionar estos momentos porque estos momentos son muy complicados. Medidas como el anuncio del gobierno español de aportar 14.000 y pico millones de euros para paliar los efectos económicos adversos son puro Disney, ante la magnitud del reajuste potencial al que vamos a entrar. Estas respuestas, focalizadas en mitigar síntomas inmediatos, en realidad no abordan las causas estructurales del desequilibrio económico de este planeta. Llevamos tiempo diciéndolo. La situación actual no requiere simplemente medidas paliativas, sino una comprensión profunda de la transformación que vivimos ahora mismo y que está en curso. Estamos potencialmente ante la mayor transferencia de rentas de la historia reciente, con datos que muestran una concentración acelerada de riqueza y un empobrecimiento relativo en amplios sectores de la población. Y casi sin que se den cuenta, que es lo peor. Y es que este proceso, anterior a los aranceles, pero potencialmente acelerado por ellos, demanda respuestas estructurales más que pequeñas tiritas. En ese contexto, las propuestas de aguantar o implementar medidas temporales de alivio lo que van a resultar es inadecuadas ante lo que parece un reajuste sistémico más que una fluctuación cíclica tradicional. El debate no debería centrarse exclusivamente en si los aranceles son adecuados o contraproducentes, que cada uno opine lo que quiera, sino en comprender el momento histórico que atravesamos. Estamos potencialmente ante un punto de inflexión donde múltiples tendencias insostenibles, como la acumulación de deuda, esos desequilibrios comerciales persistentes, la desigualdad creciente, todos ellos convergen hacia un inevitable reajuste. Es que es inevitable. Esto tenía que pasar. La situación, igual estás pensando, ¿yo qué tengo que hacer? Pues demanda prudencia financiera, diversificación de activos, reducción de exposición a deuda, adaptabilidad profesional. La volatilidad actual va a ser el preludio de transformaciones muy profundas en los sistemas económicos y sociales. Estaban ya en curso y se van a acelerar. Prepararse para esa transición, más que intentar predecir su curso exacto, que eso es muy complicado, parece la aproximación más prudente ante un horizonte económico incierto, pero inequívocamente cambiante. Para terminar, como os adelantaba, la aceleración hacia un gran reseteo se ha vuelto más evidente, yo lo veo así, a raíz de los aranceles y de las tensiones comerciales, pero sus raíces son mucho más profundas. En realidad, estos impuestos adicionales a las importaciones no son la causa principal de la inestabilidad, sino el catalizador que ha precipitado cambios en curso desde hace ya bastante tiempo. Os contaba ayer, en otro vídeo, la clave. La clave no es lo que está pasando ahora, sino lo que harán la aristocracia política con el momento que vivimos ahora, o que vamos a vivir. Una crisis prolongada no sirve para acelerar sus políticas de control, como os decía, de dependencia, de subyugación social, pues una crisis larga en el tiempo les complica ejecutar sus metodologías. Pero un shock es ideal para ellos. Pensad, como os decía también al principio, en la crisis sanitaria, en la explosión de la burbuja, pensad en la invasión de Ucrania. Los detonantes son el tema, no los aranceles. El pánico en los mercados o cualquier otro cisne negro no es el tema. Porque lo que asoma en el horizonte es una carrera de poder. Utilizar el caos para reescribir reglas, imponer condiciones y fortalecer estructuras de vigilancia. La sociedad
en su desconcierto, tiende a aferrarse a promesas de salvación, a líderes que prometen certezas. Mientras tanto, el ciudadano común paga los platos rotos de un sistema que se reinventa con el mismo patrón de desigualdades. Sin embargo, no todo está perdido. Si bien se aproximan nuevas tormentas, tenemos la capacidad de resistir, lo hemos demostrado ya, de unirnos, de exigir transparencia. Nos corresponde estar en alerta, denunciar las jugadas del poder, no despistarnos con los titulares interesados, las cortinas de humo, las opiniones de un lado u del otro, y no caer en la resignación. Porque los que nos gobiernan no son estrategas, son tacticistas y cada vez que se les aparece una oportunidad como esta, la aprovechan para estrechar nuestras libertades con aquel famoso dicho de «esto es por tu bien o por tu seguridad». De esta coyuntura saldremos, pero depende de cada uno de nosotros que la crisis no se convierta en la excusa perfecta para reforzar el control de unos pocos hacia todos nosotros. Recordad lo que decía Séneca. La suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Seguimos.